Bienvenidos a la segunda lección de este curso de redacción académica denominado Escribe tu primer artículo científico sin morir en el intento. En esta segunda lección vamos a hablar de la tesis. ¿Qué es la tesis? Bueno, dicho en palabras muy sencillas, la tesis es, por así decirlo, el corazón de cualquier escrito científico, de cualquier artículo científico. Es el corazón de cualquier texto que pretenda sentirse, que pretenda ser un escrito académico. En una tesis el autor, pues no sé, el autor, para entender qué es una tesis, el autor dentro de un escrito científico no se contenta con explicar sus ideas, no dice únicamente, no describe únicamente, no hace un listado de las cosas que cree que sabe, sino en un escrito científico un autor lo que específicamente hace es dar una idea muy específica, una afirmación, una aserción muy específica que pretende defender y demostrar durante todas las páginas de su artículo científico. Eso es la tesis, es el corazón de un artículo científico, es aquella afirmación, aserción, proposición, en fin, es aquello que pretendemos demostrar en nuestro artículo científico, es el corazón de nuestro escrito académico. La tesis, pues, lo que hace es anticipar la conclusión a la que vamos a llegar. Es como un anticipo de antes de que le demos las pruebas, nuestros argumentos, nuestras evidencias. Es un anticipo de la conclusión a la que queremos llegar, de lo que queremos demostrarle a nuestro lector después de que él ha leído todo nuestro escrito. Y para eso hay para eso hay algo muy fundamental, que nosotros entendamos la tesis siempre como aquello que se tiene que defender. Una tesis por sí misma no se defiende en tanto no tenga argumentos, evidencias que la sustenten. Siempre entendamos eso, la tesis como algo a demostrar, como algo a defender dentro de nuestro artículo científico con argumentos convincentes. La tesis, bueno, habíamos dicho, es una afirmación, es una aserción, debe ser clara, muy precisa, porque de ese modo evitamos ambigüedades. Si tenemos una tesis que es muy amplia, muy general o bastante ambigua, nuestro lector en primer lugar no va a entender. Y después de que termine nuestro escrito, pues mucho menos va a entenderos, porque no va a saber qué es lo que queríamos demostrar desde un inicio. Por lo tanto, nuestro escrito no le va a parecer útil, ¿no? Y podemos entender la tesis dentro de esta tesis podemos entenderla desde 4 tipos, ¿no? Podemos ver las tesis factuales, las tesis valorativas, las tesis prácticas y las tesis causales. Veamos cada una de ellas en detalle. Las tesis factuales se refieren a hechos, a fenómenos que existen en el tiempo, que podemos constatar incluso con nuestros ojos. Fáctico se refiere a aquello que existe en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, este es un ejemplo de tesis. Esta es una tesis así, cortita, breve. Dice, los índices de mortalidad por el COVID-19 tienen mayor impacto en personas adultos mayores. ¿Por qué esa es una tesis fáctica? En primer lugar, es fáctica porque se está refiriendo a números, a índices, a fenómenos que podemos corroborar en la realidad, que podemos en la realidad corroborar que existe, pues que en la población mundial este virus tiene más fuerza, impacta con mayor fuerza en personas adultos mayores. Eso podemos corroborarlo en la realidad. Es una tesis factual. Pero fíjense también no solo en el fondo, en las cuestiones de fondo, sino en las cuestiones de forma. Fíjense, este tesis es un enunciado breve, es conciso, es claro. Está diciendo los índices de mortalidad por el COVID-19 tienen mayor impacto en personas adultos mayores. Está afirmando algo que luego en el resto del artículo científico lo que va a hacer el autor es demostrar verdaderamente que sí, el COVID-19 tiene mayores índices de mortalidad en los adultos mayores. Para eso, ¿qué tipo de evidencias nos dará? Quizás nos da estadísticas, nos dará casos, nos mostrará otras investigaciones, pero bueno, la tesis está muy bien planteada. Las tesis siempre, les recuerdo, piénsenlas como ideas a defender. Hablemos de otro tipo de tesis, la tesis valorativa. La tesis valorativa es la que atribuye un valor o una postura intelectual
la que atribuye un valor a una idea, a una postura intelectual, a un tipo de comportamiento, a algo. Es decir, cuando valoramos algo a partir de ciertos estándares o criterios, pueden ser estándares sociales, pueden ser estándares culturales, criterios muy personales. Es decir, cuando estamos en una especie de medir la realidad a través de esos estándares, ¿no? Cuando valoramos ciertos fenómenos. Veamos un ejemplo de tesis valorativa. Dice, los medios de comunicación han contribuido a difundir la mala imagen que tiene la ciudad del Alto en el resto del país. Démonos cuenta en esta tesis. Esta tesis lo que está haciendo es valorar, porque en la opinión del autor, pues ¿por qué tiene mucha mala fama la ciudad del Alto? Sobre todo porque es por los medios de comunicación que se encargan de difundir esta mala imagen. Es una opinión. Quizás no lo pueda corroborar en el tiempo y en el espacio de manera fáctica, pero sí es una opinión que con argumentos convincentes también el autor puede ir demostrando. Hablemos ahora de la tesis práctica. Las tesis prácticas se refieren a acciones o comportamientos que se deben poner en práctica o a decisiones que se deben de tomar para resolver algún problema. Dicho de otro modo, las tesis prácticas podemos entenderlas como consejos que les estamos dando a alguien para que pueda resolver un problema. Eso vamos a entender nosotros por tesis práctica, es decir, cuando nosotros les damos un consejo a nuestros lectores para resolver un problema de ellos o de la sociedad en general. Veamos un ejemplo. Si queremos construir una cultura democrática, tenemos que aprender a convivir en medio de las diferencias. Esta es una tesis, está dando una idea, está afirmando algo, pero lo notan ustedes, está dando una especie de consejo. Está diciendo, si quieren ser democráticos, pues hay que aprender a vivir en medio de las diferencias. Igual, el autor, sin duda, esta tesis luego la va a demostrar con argumentos, evidencias, datos. Las tesis causales. Las tesis causales son las más, por así decirlo, cotidianas dentro del mundo académico. Indican la relación entre fenómenos o variables, el motivo por el cual algo ha ocurrido o habrá de ocurrir. Nos está diciendo esto provoca esto, o esto va a causar esto, o esto es a causa de esto. Básicamente nos está diciendo cosas así. Una tesis causal. Veamos un ejemplo. El aumento de suicidios entre jóvenes obedece a factores psicosociales, no a su participación en sectas satánicas, como lo han sugerido algunos medios de comunicación. Entonces nos está diciendo, fíjense, está diciendo básicamente aquí que los jóvenes no se suicidan por participar en sectas satánicas, sino se suicidan por esto otro. Nos está diciendo, nos está mostrando una relación causa, nos está mostrando la causa de algo. Entonces, este tipo de tesis son las más usuales dentro del mundo académico, en las que queremos demostrar, por ejemplo, la causa de algo o la correlación entre dos variables. Veamos qué es una tesis, qué no es una tesis. Veamos qué no es una tesis. No es una tesis la importancia del aprendizaje del niño en etapa escolar. ¿Por qué no es una tesis? Volvamos a leer, la importancia del aprendizaje del niño en etapa escolar. Pero pónganse a pensar, ¿qué nos está diciendo sobre la importancia del aprendizaje del niño en etapa escolar? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué sucede con la importancia? Entonces, aquí hay una idea como suelta, es una idea a medias, ¿no? Entonces, siempre nos deja una sensación como a poco. Si quisiéramos identificar aquí, por ejemplo, el sujeto, verbo y el predicado, entendiéndola como una oración, pues no vemos que tenga esos elementos. Por tanto, esto no es una oración, esto en realidad es una frase. Y otra de las características de las tesis es que están expresadas por medio de oraciones. Las frases no, las frases son elementos que pueden no tener verbo, pueden no tener sujeto, pero igual expresan ideas a medias, ¿no? Pero una tesis siempre expresa una idea completa, porque tiene esa característica de ser una oración completa también. Afirma, dice algo de algo. Esta no es una tesis. ¿Qué sí es una tesis? Leamos el ejemplo. El aprendizaje del niño es un fenómeno que depende de la interacción del contexto social con los fenómenos cognitivos internos. ¿Qué nos está afirmando esta tesis? Que por cómo aprende el niño, pues dependiendo de lo que
tiene adentro, lo cognitivo, y de lo que es del contexto social. Entonces, esta sí nos está haciendo una afirmación que luego va a poder corroborar. ¿Qué sucede cuando en nuestro texto académico, en nuestro artículo, tenemos como corazón una tesis que no lo es tal, que no es una tesis? Pues sucede que simplemente no vamos a hallar argumentos para defender algo que no es defendible, porque no estamos afirmando nada, pero si tenemos una tesis sólidamente planteada, pues sí vamos a encontrar argumentos para defender esa tesis. Para defender las tesis, ya lo decíamos en un inicio, necesitamos argumentos y evidencias. Un conjunto de argumentos y evidencias que sustenten y que hagan creíble nuestras ideas, nuestras posiciones y lo que nosotros queremos demostrar. Porque sin argumentos y evidencias consolidadas, contundentes y fuertes, cualquier persona puede venir a rebatirnos o darnos la contra y fácilmente desarmar las ideas que nosotros pudiéramos plantear en nuestro escrito. Quiero que veamos esta imagen, la que está en la derecha. Vemos ahí a Homero, que está sobre una mesa. Veámoslo, pues él tiene bastante peso. Él intenta jugar al billar ahí y la mesa se rompe. Más allá del peso que tenga Homero, que debe ser muy elevado, nos damos cuenta también de que la mesa pues en realidad es de mala calidad, porque una mesa muy fuerte de billar tendría que resistir a una persona a pesar del peso que él tenga, tendría que poder resistirlo. Lo mismo sucede cuando tenemos una tesis que no está bien argumentada, que no está muy consolidada. Entonces entendámosla así. Veamos esta otra imagen. En esta mesa tenemos aquí en la mesa nuestra tesis. Es aquello que nosotros pretendemos demostrar, es aquello que nosotros pretendemos comprobar y es aquello que pretendemos que nosotros también pretendemos que nuestro lector crea, convencerlo. Y están aquí sobre esta mesa. La mesa pues tendría que ser sólida y cada una de las patas que está aquí pues es un argumento para demostrar que esta tesis es cierta. Si los argumentos son débiles o alguno de los argumentos se llegara a quebrar, esta mesa se va a quebrar y la tesis también se va a romper. Entonces la solidez de una tesis, la fuerza de una tesis, la capacidad de convencer que tiene a los demás, depende de la solidez de la fuerza de los argumentos. Veamos de manera un poco más sistemática qué es lo que nosotros vamos a entender por argumentación. Pues argumentación, en primer lugar, es un conjunto de ideas que permiten defender, que aportan ideas, que aportan defensa para justificar nuestra idea central, mediante la cual nosotros vamos a tener la capacidad de influir en los demás. Básicamente es eso, que nosotros son las ideas que nos ayudan a influir a los demás. Si nosotros logramos influir en los demás, hacerlos cambiar de decisión en torno a alguna idea, pues nosotros tenemos capacidad de argumentación. Ya lo decían bien por ahí, una discusión no se gana en la medida del que grita más fuerte, sino una discusión se gana en la medida que convenzamos al otro de que está equivocado y de que nosotros estamos en lo correcto, o que al menos estamos los dos parcialmente en lo correcto. Pero es eso, la capacidad de influir en el otro. Cuando hablamos de argumentación, pues existen partes importantes en la argumentación. Cuando hablamos de argumentar algo, pues hay un objeto, el tema en relación al cual giran todos nuestros argumentos. También hay una tesis, es la opinión sobre algo, es aquello que yo estoy afirmando o negando. Ese es el corazón también de la argumentación, porque todos los argumentos tienen como propósito defender esta tesis. Y finalmente en la argumentación, otro de los elementos importantes son los argumentos, es decir, son esas razones, son ese conjunto de ideas, razones que defienden esta tesis. Y sigamos hablando un poco más, dentro de la argumentación, pues, uno de los elementos, una de las muestras más importantes dentro de la argumentación son los textos argumentativos. Los textos argumentativos se distinguen de los textos expositivos o de los descriptivos porque lo que se pretende hacer en ellos es convencer. Combinamos entonces combinamos partes expositivas, partes argumentativas e intentamos plantear todo de tal manera que lleguen específicamente a mover las ideas de nuestro lector, lleguen a convencerlo. La estructura pues es sencilla y esta estructura es casi presente en muchos escritos científicos, ¿no? Hay una presentación, hay una exposición de los hechos, es decir, esto es así, y en torno a esta exposición de los hechos nosotros decimos esto es así por esto, esto es así por esto, esto es así por esto, y finalmente llegamos
llegamos a una conclusión donde hacemos un cierre de todo lo dicho, y en esta conclusión también hacemos un cierre donde nuevamente le decimos a nuestro lector, mira, esto es así. Hacemos como que el cierre de convencimiento. ¿Qué errores nosotros debemos evitar para una correcta argumentación? En primer lugar, debemos evitar los argumentos incorrectos. Uno de lo primero es pues elevar lo particular a lo general. Debemos evitar elevar lo particular a lo general. ¿Qué significa? Pues que no podemos plantear ideas mundiales a través de pequeños ejemplos. O sea, no podemos nosotros decir algo que a mí me ha pasado y decirles que a todos les va a pasar lo mismo. Es como un poco el hecho de este debate reciente que existe en torno al dióxido de cloro en el mundo científico para curar el COVID-19, ¿no? Pues se está intentando decir que el dióxido de cloro funciona, que sirve a partir de los testimonios específicos de algunas personas. Pero algunas cosas muy particulares no necesariamente nos pueden servir de argumentos cuando no han sido tamizados por el análisis científico estadístico, es decir, cuando no hemos tenido más datos. Vuelvo al principio, no podemos generalizar a partir de hechos muy particulares. Lo primero que no vamos a hacer en argumentación. Además, no vamos a incurrir en círculos viciosos. Eso de círculos viciosos se entiende pues fácilmente. En un ejemplo cotidiano, en una casa, una mamá le dice a su hijo, hijo, ¿por qué no quieres comer? Y el hijo le responde simplemente, ¿por qué no? Porque no quiero. Hijo, ¿por qué no quieres hacer tu tarea? Y el hijo responde, porque no quiero. Es decir, eso no es un argumento. Eso estamos cayendo en un círculo vicioso que no lleva a nada y en sí mismo no tiene un argumento. También de la misma manera debemos evitar establecer falsas relaciones de causa-efecto. Una falsa relación de causa y efecto es, por ejemplo, decir que el jugo de naranja cura el cáncer. Decir que el jugo de naranja cura el cáncer sí es una tesis, pero es una falsa relación porque nunca se ha demostrado, a no ser que yo pueda hacerlo por primera vez. Entonces no intentemos demostrar algo en base a una relación causa y efecto que no existe. Finalmente, debemos evitar recurrir a argumentos falsos. Por ejemplo, una de esas maneras de utilizar argumentos falsos es de recurrir a los sentimientos del lector, del destinatario. Intentar conmoverlo, intentar hacerlo llorar, tocar mucho su subjetividad para convencerlo. Quizás esté bien para una carta romántica, pero no para un escrito científico. En un escrito científico lo que nosotros necesitamos es apelar a la razón de nuestro lector y convencerlo con nuestros argumentos. También otra cosa que tenemos que evitar pues es intentar utilizar argumentos de supuestas autoridades en el tema, ¿no? Es decir, no es que tal persona lo dijo y por eso sí o sí es verdad. Eso no necesariamente es cierto, porque esa persona a la cual estamos recurriendo, que es supuestamente importante en ese mundo, tal vez no lo es tanto. Entonces intentemos también evitar eso. Descartes decía, en estas meditaciones me propongo presentarle al lector los mismos pensamientos por los que yo he llegado a un conocimiento cierto y evidente de la verdad, con el fin de ver si puedo convencer a otros mediante las mismas razones que a mí me convencieron. ¿Qué nos está diciendo Descartes? Básicamente dice, ¿saben qué? Les voy a dar a ustedes los mismos argumentos. En estas ideas les voy a transmitir a ustedes los argumentos que a mí me han convencido de esta verdad, de esto que yo creo, para ver si ustedes llegan a creer lo mismo que yo creo. Entonces, esa es la esencia de un artículo científico: convencer, demostrar a los demás que lo que yo he llegado a descubrir pues son ideas ciertas. Y existen tipos de argumentos. Y esta tipificación nos va a parecer muy similar a la de las tesis. Existen esencialmente 4 tipos de argumentos: los argumentos factuales, los causales, los argumentos de autoridad y los argumentos textuales. Veamos algunos de ellos. Entre los argumentos factuales podemos distinguir los argumentos factuales distinguidos en ejemplos, estadísticas, los casos. ¿Qué de común tienen estos 3 tipos? Pues que los argumentos factuales se basan en hechos, fenómenos que existen en la realidad. Veamos algunos ejemplos. Argumento factual basado en ejemplos.
Y dice, en otras épocas las mujeres se casaban muy jóvenes. Por ejemplo, Julieta, la de Shakespeare, no había llegado a los 14 años. En la Edad Media, la edad normal en la que las mujeres judías contraían matrimonio era a los 13 años. Sabemos que también en el Imperio Romano muchas mujeres se casaban a los 13 años, incluso más jóvenes. Pues este argumento está basado en un ejemplo histórico, en un ejemplo que se puede corroborar en estudios históricos o en estudios o en obras literarias también que han sucedido en el tiempo y que sin duda están destinadas a apoyar alguna tesis que tiene el autor en relación a esta temática. Argumento factual basado en estadísticas. Dice, Greenberg y Fisher, después de analizar los estudios llevados a cabo durante 30 años, concluyeron que 2/3 de los pacientes respondieron en forma similar al uso del medicamento y del placebo y solo se observaron efectos significativamente superiores de los antidepresivos en la tercera parte de los pacientes. Pues aquí el autor, mediante estadísticas, mediante números, nos está diciendo que en realidad hay muchos medicamentos que básicamente son placebos, que son falsos medicamentos, que igual ayudan a los pacientes a recuperarse de la depresión. Y para corroborar eso nos está dando este ejemplo estadístico, nos está dando números. También existen argumentos factuales basados en casos, ¿no? Uno de esos casos, un ejemplo para esto es, mire, durante todos sus años en primaria, Juan Carlos padeció fuertes situaciones de bullying. Con el pasar del tiempo, ya en secundaria, esto se vería reflejado en su actitud violenta hacia sus compañeros de curso. Es decir, aquí estamos tratando de demostrar una tesis a través de un caso. Puede ser el caso de una persona, de una familia, o de un curso, por ejemplo, ¿no? Pues le hacemos un estudio de caso, hacemos un seguimiento a este caso durante mucho tiempo y pues a partir de esa vivencia nosotros podemos también tener argumentos para apoyar una determinada tesis. Un segundo tipo de argumentos que son los argumentos causales, ¿no? Estos son los que más se utilizan en el mundo científico porque pues son los que ayudan a demostrar que existe relación, ¿qué correlación existe entre dos hechos o variables? Sobre todo se basan en estudios empíricos, aunque también pueden tener como base la experiencia o el conocimiento que el autor tiene sobre el tema. Es decir, básicamente nos dice que esto provoca esto y por esto. Veamos este ejemplo. El objetivo diferenciador de Burger King frente a sus competidores es el marketing, por experiencia que ofrece, brindando a sus consumidores no solo un buen plato de comida, sino una experiencia completa de ambiente, decoración y servicio que complementan sus productos. De esta forma, el cliente puede experimentar una mezcla de la activación de todos sus sentidos con buena música, un olor particular a alitas y costillas y un inigualable servicio que lo haga sentir como en casa. Así, al relacionar todos estos componentes en uno, Burger King se asegura que el consumidor no puede encontrarlos en otro restaurante tal como ahí se lo ofrecen. Es por eso que los consumidores prefieren a Burger King por encima de sus competidores. Nos está diciendo que por qué los competidores de Burger King prefieren Burger King, porque hay toda una experiencia en cuanto al ambiente, la música, esta decoración que parece muy hogareña y por eso prefieren comer en Burger King por encima de otros restaurantes. Entonces, si se dan cuenta, este es un argumento que nos dice esto provoca esto es a causa de esto, ¿no? Entonces, sin duda, esto está también destinado a comprobar alguna tesis, algún tipo de tesis. Veamos finalmente estos argumentos de autoridad. Los argumentos de autoridad son los que cuando tomamos ideas o opiniones de expertos de reconocida autoridad sobre un tema para apoyar nuestras tesis. Pero en esto también requiere mucho cuidado. No podemos tomar opiniones o ideas de cualquier persona. Verdaderamente, si tomamos ideas de otro para defender las propias, pues eso deben ser de personas que realmente sean expertos, altos y comprobados expertos en el tema. Por eso se llaman argumentos de autoridad, no que sean verdaderamente expertos o instituciones muy dedicadas al tema. Veamos un ejemplo. Según un reporte de Amnistía Internacional, varios de los prisioneros que se encuentran detenidos en la cárcel de Guantánamo han sido torturados por los guardias encargados de su vigilancia. ¿A qué autoridad está recurriendo este argumento? Pues a Amnistía Internacional, que es una de las instituciones a nivel mundial que tiene más estudios o que se encarga más de tocar estos temas.
El cuarto tipo de argumentos son los textuales. ¿Qué son? Básicamente son citas, paráfrasis de las fuentes consultadas. Dicho en palabras muy sencillas, son fragmentos de otros textos, de otros libros, son fragmentos de los escritos de otros autores que nos sirven a nosotros para apoyar nuestras ideas, que nos sirven a nosotros para corroborar que nuestra tesis es cierta. En el mundo científico pues todos escriben muchas cosas y en relación a nuestra tesis puede haber muchísimo también escrito. Entonces cuando nosotros hacemos una revisión bibliográfica, vemos libros, revistas, tesis, entonces vemos que otros hacen mención también de manera directa e indirecta a nuestro tema. Entonces lo que podemos hacer es ir tomando citas, fragmentos de esos otros libros para introducirlos en nuestro propio escrito de manera que defiendan, corroboren nuestra tesis. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Aquí vemos 3 ejemplos. Leamos el primero. El método ha sido aislado y abstraído, despojado de su historia, de sus supuestos, de la cultura, del mundo, de la sociedad, del cosmos. Esto dice Rodríguez Zoya el año 2009 en la página 124. Entonces, cuando utilizamos argumentos textuales, lo que hacemos es utilizar fragmentos de las ideas de otros autores, vean ustedes, fragmentos que dentro de nuestro escrito pueden llegar a defender nuestra propia tesis. Sin duda, cuando nosotros nos enfrentemos a escribir nuestro primer artículo científico, les aseguro que estos argumentos, los argumentos causales y estos fragmentos, estas citas de otros autores, son los que más vamos a utilizar. Con esto finaliza nuestra segunda lección. Hemos aprendido qué es una tesis y qué es la argumentación alrededor de esta tesis. La tesis, vuelvo a reiterar, es el corazón de cualquier escrito académico, de cualquier artículo científico, pero esta tesis no es nada sin una correcta argumentación. Nos vemos en la tercera lección.